Hola a todos y bienvenidas un día más a vuestro canal de noticias sobre series turcas favorito. Me llamo y estoy súper emocionada de teneros de vuelta por aquí. Espero que estéis teniendo una semana fantástica, llena de momentos emocionantes y, por supuesto, de buena televisión. Hoy, como ya habréis adivinado por el título, nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las series turcas y vamos a intentar predecir, casi como si tuviéramos una bola de cristal, ¿quiénes serán las estrellas que dominarán la pantalla en el año 2025? ¿Estáis listos para este viaje al futuro de la televisión turca? Porque yo lo estoy. Vamos a analizar las tendencias actuales, los nuevos talentos que están surgiendo, y también, por supuesto, los rostros que ya conocemos y que tienen todo el potencial para seguir brillando con luz propia en los próximos años. Vamos a hablar de actores, actrices, directores, guionistas, todo el talento que hace posible que disfrutemos de estas historias tan apasionantes que nos llegan desde Turquía. Pero antes de que empecemos, y esto es súper importante, no olvidéis suscribiros al canal si os gustan las series turcas, si queréis estar al día de todas las novedades y si queréis formar parte de esta comunidad que comparte la misma pasión que nosotros. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque os aseguro que tenemos un montón de contenido interesante preparado para vosotros. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar a desvelar quiénes serán las estrellas turcas que arrasarán en 2025. Para empezar, creo que es fundamental echar un vistazo a los actores y actrices que ya han demostrado su valía y que cuentan con una base de fans sólida. Hablamos de nombres como Kerem Bürsin, que después del fenómeno de Senkalkam, ha seguido demostrando su versatilidad y talento en otros proyectos. Creo que tiene una capacidad innata para conectar con el público y su carisma es innegable. Seguro que le veremos protagonizando nuevos dramas y comedias románticas que conquistarán a la audiencia internacional. Es que, piénsenlo, su química con Hande Erçel fue una de las claves del éxito de Senkalkam, y aunque la serie haya terminado, el cariño del público hacia él no ha disminuido, sino que se ha mantenido e incluso ha crecido gracias a sus siguientes trabajos. Ha sabido elegir proyectos que le permiten mostrar diferentes facetas de su talento, alejándose de encasillamientos y consolidándose como un actor completo. Además, su dominio del inglés le abre muchas puertas en el mercado internacional, y creo que no sería sorprendente verlo participando en producciones de Hollywood en un futuro cercano. Y no podemos olvidarnos de Hande Erçel, por supuesto. Su belleza y su talento la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía y del mundo. Ha demostrado ser capaz de interpretar personajes muy diferentes, desde la dulce Eda en Senkalkam, hasta papeles más complejos y dramáticos. Creo que tiene un futuro brillante por delante y que la veremos asumir nuevos retos interpretativos que la consolidarán como una de las grandes estrellas de su generación. Hande tiene una capacidad increíble para transmitir emociones con su mirada, lo que la convierte en una actriz muy expresiva. Su evolución actoral ha sido evidente a lo largo de su carrera, y cada vez se la ve más segura y confiada en sus interpretaciones. Además, su presencia en redes sociales es muy fuerte, lo que le permite conectar directamente con sus fans y mantenerlos informados sobre sus proyectos. Al igual que Kerem, Hande también tiene un gran potencial para triunfar en el mercado internacional, y creo que es solo cuestión de tiempo antes de que la veamos protagonizando alguna producción de gran envergadura, fuera de Turquía. Su carisma y su profesionalismo la convierten en una candidata ideal para cualquier proyecto ambicioso. Otro nombre que creo que seguirá dando que hablar es el de Can Yaman. Su popularidad ha crecido exponencialmente en los últimos años, especialmente en Italia, donde ha protagonizado varias series de gran éxito. Aunque ha estado trabajando fuera de Turquía, estoy segura de que volverá a la televisión turca en algún momento y que su regreso será por todo lo alto. Tiene un atractivo innegable y un talento que ha ido puliendo con el tiempo. Su presencia en pantalla es magnética y creo que tiene mucho que ofrecer a la televisión turca. Can Yaman ha sabido aprovechar muy bien su imagen y su talento para construir una carrera sólida tanto en Turquía como en Italia. Su participación en series como Erkencikus lo catapultó a la fama internacional, y desde entonces ha seguido trabajando en proyectos que le permiten mostrar su versatilidad como actor. Su dominio del italiano y su carisma personal lo han convertido en una figura muy querida en Italia, donde ha protagonizado varias series y ha participado en programas de televisión de gran audiencia. Su regreso a la televisión turca sería sin duda un gran acontecimiento, y estoy segura de que sus fans lo recibirían con los brazos abiertos.
Pero no todos son nombres ya consagrados. También hay que prestar atención a los nuevos talentos que están surgiendo y que tienen todo el potencial para convertirse en las estrellas del futuro. Por ejemplo, me parece muy interesante el trabajo de Demet Özdemir. Si bien ya tiene una trayectoria importante, creo que aún no ha alcanzado su máximo potencial. Tiene una energía arrolladora y una capacidad para la comedia que la hacen muy atractiva para el público. Creo que la veremos protagonizar comedias románticas que arrasarán en las listas de popularidad. Demet tiene una naturalidad y un encanto que la hacen muy cercana al público. Su talento para la comedia es innegable, y ha demostrado ser capaz de hacer reír a la gente con su espontaneidad y su timing perfecto. Además, también tiene un lado dramático que le permite interpretar personajes más complejos y profundos. Su versatilidad y su carisma la convierten en una de las actrices más prometedoras de su generación, y creo que tiene todo lo necesario para convertirse en una estrella internacional. Y hablando de comedias románticas, no puedo dejar de mencionar a Aybüke Pusat. Tiene un encanto natural y una frescura que la hacen muy especial. Su química con sus compañeros de reparto es palpable y creo que tiene un gran futuro en este género. Aybüke tiene una belleza natural y una sonrisa contagiosa que la hacen muy atractiva para el público. Su talento para la comedia es evidente, y ha demostrado ser capaz de hacer reír a la gente con su naturalidad y su espontaneidad. Además, también tiene un lado sensible y vulnerable que le permite interpretar personajes más profundos y emotivos. Su frescura y su encanto la convierten en una de las actrices más prometedoras de su generación, y creo que tiene todo lo necesario para convertirse en una estrella de las comedias románticas. Otro actor que me parece muy prometedor es Aras Bulut İynemli. Ha demostrado ser un actor muy versátil, capaz de interpretar personajes muy diferentes con gran credibilidad. Su interpretación en Kukur fue impresionante y creo que tiene todo lo necesario para convertirse en uno de los grandes nombres de la televisión turca. Aras tiene una intensidad y una pasión que lo hacen destacar en cada papel que interpreta. Su capacidad para transformarse en personajes muy diferentes es impresionante, y ha demostrado ser capaz de interpretar tanto roles heroicos como villanos con gran credibilidad. Su trabajo en Kukur fue simplemente magistral, y su interpretación de Yamak Koval quedará grabada en la memoria de los espectadores. Su talento y su dedicación lo convierten en uno de los actores más respetados de su generación, y creo que tiene todo lo necesario para convertirse en una leyenda de la televisión turca. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Alina Boz. Su belleza y su talento la han convertido en una de las actrices jóvenes más solicitadas del momento. Tiene una gran presencia en pantalla y creo que tiene un futuro muy prometedor por delante. Alina tiene una elegancia y un carisma que la hacen destacar en cada proyecto en el que participa. Su belleza natural y su talento actoral la han convertido en una de las actrices jóvenes más populares de Turquía. Su participación en series como Aşk 101 y Maral la han consolidado como una de las promesas de la televisión turca, y creo que tiene todo lo necesario para convertirse en una estrella internacional. Ahora bien, no solo de actores y actrices vive la televisión. También es fundamental el trabajo de los directores y guionistas, que son los que dan forma a las historias que nos enganchan y nos emocionan. En este sentido, creo que hay algunos nombres que merecen ser destacados. Por ejemplo, Hilal Saral, una directora con una larga trayectoria y un estilo muy personal. Sus series se caracterizan por su cuidada estética y por la profundidad de sus personajes. Creo que seguirá sorprendiéndonos con proyectos innovadores y arriesgados. Hilal Saral es una de las directoras más respetadas y admiradas de la televisión turca. Su visión artística y su atención al detalle la han convertido en una figura clave en la producción de algunas de las series más exitosas de los últimos años. Su trabajo en series como Aşk Memnu y Fatma Gül'ün Sukuene la han consolidado como una de las directoras más influyentes de su generación, y creo que seguirá sorprendiéndonos con proyectos innovadores y arriesgados en el futuro. Y hablando de directores, no puedo dejar de mencionar a Arbil Öztürk. Su trabajo en Medcezir y Yerde fue impecable y creo que tiene un gran talento para contar historias complejas y emocionantes. Arbil Öztürk es un director talentoso y versátil que ha demostrado su habilidad para contar historias complejas y emocionantes. Su trabajo en series como Medcezir y Yerde lo han consolidado como uno de los directores más prometedores de su generación, y creo que tiene todo lo necesario para convertirse en un nombre importante en la industria del entretenimiento. En cuanto a los guionistas,
Creo que İzyorenk es una de las figuras clave de la televisión turca. Ha escrito guiones para algunas de las series más exitosas de los últimos años, como Asmem Nugid, Fatmagulun Suku. Su capacidad para crear personajes complejos y situaciones dramáticas la convierten en una de las guionistas más solicitadas del momento. İzyorenk es una guionista talentosa y prolífica que ha escrito algunos de los guiones más exitosos de la televisión turca. Su capacidad para crear personajes complejos y situaciones dramáticas la han convertido en una de las guionistas más solicitadas del momento. Su trabajo en series como Asmem Nugid y Fatmagulun Suku la han consolidado como una de las guionistas más influyentes de su generación, y creo que seguirá sorprendiéndonos con historias emocionantes y originales en el futuro. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Sema Ergenekon, otra guionista brillante que ha escrito guiones para series como Karaday y Kukur. Su estilo es muy personal y sus historias siempre tienen un toque de originalidad. Sema Ergenekon es una guionista talentosa y original que ha escrito algunos de los guiones más aclamados de la televisión turca. Su estilo es muy personal y sus historias siempre tienen un toque de originalidad que las hace destacar entre la multitud. Su trabajo en series como Karaday y Kukur la han consolidado como una de las guionistas más respetadas de su generación, y creo que seguirá sorprendiéndonos con historias innovadoras y emocionantes en el futuro. Pero volviendo a las estrellas que brillarán en 2025, me gustaría destacar un par de nombres más que creo que tienen un gran potencial. Uno de ellos es Ebru Şahin. Después de su éxito en Erkay, ha demostrado ser una actriz muy versátil, capaz de interpretar personajes muy diferentes con gran credibilidad. Su belleza y su talento la han convertido en una de las actrices más populares del momento. Ebru Şahin es una actriz talentosa y carismática que ha demostrado su versatilidad en diferentes proyectos. Su éxito en Erkay la catapultó a la fama internacional, y desde entonces ha seguido trabajando en proyectos que le permiten mostrar su talento actoral. Su belleza natural y su presencia en pantalla la han convertido en una de las actrices más populares del momento, y creo que tiene todo lo necesario para convertirse en una estrella de la televisión turca. Y el otro nombre que quiero destacar es el de Uraz Keiglaroglu. Tiene un carisma arrollador y una capacidad para la comedia que lo hacen muy atractivo para el público. Creo que lo veremos protagonizar comedias románticas que arrasarán en las listas de popularidad. Uraz Keiglaroglu es un actor talentoso y carismático que tiene una gran capacidad para la comedia. Su energía contagiosa y su sentido del humor lo hacen muy atractivo para el público, y creo que lo veremos protagonizar comedias románticas que arrasarán en las listas de popularidad en el futuro. Además, es importante tener en cuenta que las tendencias en la televisión turca están cambiando. Cada vez vemos más series con temáticas más actuales y que abordan problemas sociales importantes. Esto está abriendo nuevas oportunidades para actores y actrices que no se limitan a los roles tradicionales de galán o heroína, sino que buscan personajes más complejos y con los que el público pueda identificarse. Creo que en 2025 veremos aún más series que reflejen la realidad social de Turquía y que den voz a diferentes colectivos. Y esto, sin duda, beneficiará a aquellos actores y actrices que tengan la capacidad de conectar con el público a través de la autenticidad y la honestidad. Las series turcas están evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos, y esto está abriendo nuevas oportunidades para los actores y actrices que están dispuestos a asumir riesgos y a explorar personajes más complejos y profundos. Creo que en 2025 veremos aún más series que aborden temas sociales importantes y que den voz a diferentes colectivos, y esto beneficiará a aquellos actores y actrices que tengan la capacidad de conectar con el público a través de la autenticidad y la honestidad. Otro factor importante a tener en cuenta es la creciente internacionalización de las series turcas. Cada vez son más los países que emiten series turcas y esto está abriendo nuevas puertas para los actores y actrices turcos. Muchos de ellos están empezando a trabajar en proyectos internacionales y esto les está dando una visibilidad que antes no tenían. Creo que en 2025 veremos aún más actores y actrices turcos trabajando en proyectos internacionales y esto contribuirá a consolidar su carrera y a aumentar su popularidad. La internacionalización de las series turcas está abriendo nuevas puertas para los actores y actrices turcos, que cada vez tienen más oportunidades de trabajar en proyectos internacionales y de darse a conocer a un público más amplio. Creo que en 2025 veremos aún más actores y actrices turcos trabajando en proyectos internacionales, y esto contribuirá a consolidar su carrera y a aumentar su popularidad.
Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las redes sociales. Los actores y actrices turcos son muy activos en las redes sociales y utilizan estas plataformas para conectar con sus fans, promocionar sus proyectos y compartir aspectos de su vida personal. Esto les permite tener un contacto más directo con el público y aumentar su popularidad. Creo que en 2025 las redes sociales seguirán siendo una herramienta fundamental para los actores y actrices turcos y que aquellos que sepan utilizarlas de forma inteligente serán los que más brillen. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para los actores y actrices turcos, que las utilizan para conectar con sus fans, promocionar sus proyectos y compartir aspectos de su vida personal. Esto les permite tener un contacto más directo con el público y aumentar su popularidad. Creo que en 2025 las redes sociales seguirán siendo una herramienta fundamental para los actores y actrices turcos, y aquellos que sepan utilizarlas de forma inteligente serán los que más brillen. En definitiva, creo que el futuro de la televisión turca es muy prometedor y que en 2025 veremos a un montón de estrellas brillando con luz propia. Tanto los nombres ya consagrados como los nuevos talentos tienen todo el potencial para seguir conquistando al público y para llevar las series turcas a lo más alto. La televisión turca está en auge y creo que en 2025 veremos a un montón de estrellas brillando con luz propia. Tanto los nombres ya consagrados como los nuevos talentos tienen todo el potencial para seguir conquistando al público y para llevar las series turcas a lo más alto. Y ahora, para recapitular un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos hecho un recorrido por algunos de los nombres más destacados de la televisión turca actual y hemos intentado predecir quiénes serán las estrellas que dominarán la pantalla en 2025. Hemos hablado de actores como Kerem Bürsin, Andersel y Can Yaman, que ya han demostrado su valía y que cuentan con una base de fans sólida. También hemos hablado de nuevos talentos como Demet Özdemir, Aybüke Pusat, Aras Bulut y Nemli Boz, que tienen todo el potencial para convertirse en las estrellas del futuro. Y por supuesto, hemos destacado el trabajo de directores y guionistas como Hilal Saral, Arbil Alostubal, Isyorenk y Semar Genekon, que son los que dan forma a las historias que nos enganchan y nos emocionan. Hemos visto cómo las tendencias en la televisión turca están cambiando, cómo la internacionalización de las series turcas está abriendo nuevas puertas para los actores y actrices turcos y cómo las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para conectar con el público. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con vosotros y me emociona pensar en todo lo que nos depara el futuro de la televisión turca. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Estáis de acuerdo con mis predicciones? ¿Qué otros actores y actrices creéis que arrasarán en 2025? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones y saber quiénes son vuestros favoritos. No os cortéis. Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido interesante y entretenido para vosotros. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo y para estar al día de todas las novedades del mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!